Santo. Y la iglesia dice: amén. Amén. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Qué debe de hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si alguno hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este hermoso momento, Señor, porque ya cantamos, ya adoramos tu nombre, ya glorificamos tu nombre. Señor, ahora vamos a predicar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Dios mío, y que estos consejos maravillosos, Dios, los podemos atesorar en nuestros corazones y ponerlos por obra en el momento que lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse por un momento. Aleluya, gloria al Señor. Alabado Dios, gloria a Jesús. Alabado Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, empezando: ¿está alguno entre vosotros? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga ¿qué? Oración. ¿Y qué es la oración? Yo sé que usted ya tiene un concepto de qué es la oración. La oración es una comunión con Dios. Amén. La oración es un medio en el cual nosotros nos comunicamos con Dios. Cuando usted siente un momento de aflicción en su vida, lo primero que recomienda la Biblia es que hagamos oración. ¿Cuántos ya sabían eso? Y sabe, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces llegan momentos de aflicciones. Y quiero decirte que Jesucristo advirtió a su pueblo, a su iglesia, y Él dijo: en el mundo tendrán, ¿qué dice? Aflicción. Dile a tu hermano: no te preocupes si estás afligido. Y a veces, mis hermanos, tenemos aflicción en nuestras vidas. Muchas veces llegan aflicciones, y la aflicción que llega a nuestra vida llega aunque nosotros no la busquemos. Las aflicciones a nuestras vidas llegan gratuitamente, por todo lugar, por en cada momento. Si usted me pregunta, hace 1 hora y media yo estaba muy afligido. Pero ¿qué hice? Me puse a orar. Por muchas razones me afligí. Estuve un poco afligido, pero lo que hice, me puse a orar. Porque si yo hubiera querido reaccionar en mis emociones y lo que estaba viendo y lo que estaba percibiendo, me iba a equivocar. Llegué y no miré a nadie en los controles. Llegó una aflicción. Llegué y había, y por ahí más. Me afligí por un momento. Y por un momento pasó a mi mente, amén, poner, hacer y actuar de una manera que lo quería hacer. Pero ¿qué dije? Señor, aquí estoy, voy a orar. Y Dios me fue trayendo la paz. Usted sabe que las aflicciones llegan a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En cada momento usted y yo nos afligimos por cosas que a veces no planeamos o no quisimos o hicimos algo y no salió como nosotros lo planeamos. Hay aflicción. A veces hay enfermedad que no la buscamos. Ellas llegan solos a nuestras vidas y nos afligimos. Llegan problemas y nos afligimos. Amén. Y muchos sucesos que llegan a nuestras vidas y eso causa aflicción. Y la Biblia lo sabía. Amén. Amén. La Biblia lo relata y la Biblia lo enseña y da el consejo. ¿Qué debemos de hacer en esos momentos? Y dice la Biblia: si alguno está afligido, haga oración.
Y sabe, hermano, nosotros estamos en un mundo posmoderno. Miren, en una otra ocasión voy a traer una predicación del premodernismo, modernismo y posmodernismo. Aquellos que les gusta investigar, vayan a Wikipedia y vean de qué se trata esos tres temas, y usted se va a sorprender mucho. Ahora ya estamos en el posmodernismo. Antes, para los más jovencitos, les vamos a explicar cómo nos comunicábamos antes. Antes, cuando un jovencito o un joven le quería enamorar a una jovencita, escribía una carta a mano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El pastor Marcelo todavía alcanzó a escribir un par de cartitas, enviársela a su prometida, a la pastora Angelina. Y recuerdo que ella también me escribió un par de cartas, que recuerdo que estaban ahí, y un día mi madre, limpiando mi cuarto, encontró eso y me dice: hijo, así que ya tienes planes de casarte. Y sabe, hermano, ese era el medio en el cual, amén, nosotros nos comunicamos. Creo que en este tiempo la juventud ya no usa ese método. Ahora son mensajes de textos. ¿Y qué redes sociales hay? Está el WhatsApp. ¿Qué más hay? Instagram, Messenger. ¿Qué más? Facebook y otras corrientes por ahí. Y miren, hermanos, la Biblia dice, la palabra del Señor: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y yo quiero enseñarle en esta tarde a la iglesia, amén, que el tiempo que estamos viviendo, aunque es un tiempo postmoderno, la Biblia no cambia. La Biblia es la misma. Hoy el ser humano, el cristiano también, cuando está afligido, y eso es una vergüenza, que es toda su aflicción lo pongan en las redes sociales. Eso no te va a ayudar en nada. Eso solamente va a traer una mala reputación a tu imagen, a tu vida. La Biblia dice: si estás afligido o afligida, haz oración en tu casa, encomienda esa necesidad delante de Dios y Él te traerá la solución. Hoy en este tiempo, amén, da hasta pena abrir una página. Todo lo que uno piensa, siente y está viviendo, lo publica al aire libre. Eso no es correcto. El día de ayer hablaba con un compañero que estudiamos en la Universidad Teológica. Amén, sacamos un posgrado y me compartía y me decía: Marcelo, el domingo voy a predicar de las consecuencias del pecado, pero lo voy a predicar las consecuencias divinas, porque dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Dice, pero también voy a predicar de las consecuencias de las leyes terrenales. ¿Sabe que hay un juez celestial? ¿Cuánto dicen amén? Pero también hay jueces terrenales. Y a veces, hermanos, el pecado, amén, lo hablamos de las consecuencias que Dios, aleluya, va a tratar con el pecado. Pero también hay consecuencias terrenales. ¿Cuánto dicen amén? Una difamación falsa puede ser, aleluya, su directo lugar a la cárcel. ¿Cuántos saben eso? Una difamación que piensan y se argumentan que posiblemente fue así. Si no hay evidencias, esa persona puede ir a la cárcel. Y en los tribunales y jueces, ahí no es de que, ay, juez, yo soy una hermana, o yo soy un hermano, yo soy un pastor. Toda persona culpable en la corte terrenal, aleluya, ahí no hay variación de personas. Si el que fue, aleluya, el que es culpable, tiene que pagar con una penalidad en la cárcel. Ahora el culpable, si es hallado culpable, va y lo encierran. Ahora si no se encuentran evidencias que no es verdad lo que se está haciendo, entonces se puede voltear esa acusación. ¿Cuántos saben eso? Por eso nunca divulgue a nadie que no esté usted de acuerdo con lo que usted, y seguro o segura de lo que usted está haciendo. ¿Se acuerdan la corte celestial en el cual la Biblia lo dice? Dice, se presentaron los hijos de Dios y también Satanás.
Y a veces, mis hermanos, Satanás es sucio y empieza a poner en nuestra mente cosas, amén, que no son de Dios. Y empiezan las acusaciones. Ahora, cuando hay una acusación y es verdad, no hay que callarnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando sucede algo, amén, tomamos una clase con ese hermano en los estudios y se nos dio una clase de intervención en crisis. Y eso se nos dice que cuando hay algunas evidencias de que algo está pasando, amén, gracias a Dios que ya pusimos un superintendente aquí con los caballeros, gloria a Dios. Alguien que está supervisando, está analizando. Y sabe, hermano, yo sé que algunos de ustedes tienen conocimiento en esto. Hay por lo menos 3 formas de hablar. La primera forma de comunicarse es el hablar, el sonido, lo que yo estoy diciendo. Hay otro, ese es el lenguaje hablado. Luego está el lenguaje corporal. El lenguaje corporal no necesariamente tiene que hablar. La forma de que uno se vive el día a día, sabe la otra persona que se ha capacitado para eso, la otra persona lo está entendiendo. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Incluso, hermanos, a personas que se dedican tanto en estudiar el comportamiento humano, hay personas, amén, que yo sin querer, porque era una obligación de cruzar ese curso para poder llegar al diplomado, nos decían que hasta con la clase o el color que viste uno puede decir mucho. Y eso, hermanos, eso se habla en el mundo secular. Yo tomé esa clase porque era necesario para poder graduarme y sin saber que un día yo lo iba a necesitar. Porque también ahí se dan clases de aquellas personas, hombres o mujeres, que son manipuladores y vienen con una carita muy disfrazada diciendo que son inocentes, pero realmente, aleluya, son culpables. Pero todo eso está en la Biblia y por eso la Biblia dice, aleluya, si alguno está afligido, haga oración. Démosle un aplauso a la palabra de Dios, porque ahí está la respuesta. Si alguno de vosotros está afligido, haga oración. ¿Haga qué? Oración. Entonces, mi hermano, acuérdese, no es decirle a todos lo que estás viviendo, eso no es correcto delante de Dios, sino vamos a ver por la palabra. La Biblia más adelante nos dice, confesaos vuestras ofensas. Esa palabra confesar, en la palabra original dice, trae un trasfondo, dice, busca a personas espiritualmente maduras y personas sabias con la palabra y muéstrale lo que estás viviendo. Esas personas te podrán dar un buen consejo. ¿Cuánto dicen amén? No es divulgar a cualquier persona, decirle lo que te está pasando o lo que te sucedió. No, la Biblia nos da el camino, cómo debemos de hacer las cosas. Recuerden el primer consejo. Si está alguno afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Antes de compartirle a alguien, lo primero, hay una aflicción en tu vida, ponte a orar. Ahora, ¿qué sigue diciendo más adelante? El segundo consejo dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Qué debe de hacer? Cantar alabanzas. Por eso, mire, y ya le voy a dar solamente un tips. Por eso, si a veces estamos, porque usted sabe que tenemos 2 clases de alabanzas aquí, la que es de adoración y la que es de júbilo, ¿verdad? Por eso, si usted va a ver que hay un canto de remolineando y la iglesia está prendida y alguien se queda sin hacer nada, está diciendo mucho. Y ahí es donde entran las personas especializadas en el comportamiento humano. Por ejemplo, ahí el que analiza a las personas
ya sabe o tiene por lo menos alguna idea de qué temperamento es esa persona. Un martes hicimos una práctica aquí y llamamos al hermano Orly que pasara aquí, y él sin ningún problema pasó y me dio la mano y contento. Y le dije a la iglesia, ahora si yo llamara a otra hermana que es muy tímida y dijera que venga y me salude, y yo diciendo, había un par de hermanas ahí que se empezaron a poner como rojizas pensando que las iba a llamar, pero es que así es su comportamiento. Amén. Entonces, una persona que es muy extrovertida o introvertida, cuando cambia su papel, algo está diciendo. Por ejemplo, si usted siempre me mira que estoy muy alegre y hablo con todos, amén, y esa es mi forma de ser, pero un día llego, no le saludo a alguien, amén, y vengo y yo soy alegre, pero ese día me siento un poco serio, usted puede decir, el pastor algo le pasa. No estoy diciendo ninguna palabra, pero mis acciones me están diciendo mucho de cómo está mi vida. Entonces ya alguien se puede acercar, me puede decir, pastor, ¿le pasa algo? Entonces podría yo decirle, traigo un dolor, o estoy enfermo, o estoy enojado. Entonces, cosas así vive el ser humano. A veces estamos afligidos, y yo le decía a alguien en una ocasión, cuando miremos una persona afligida, lo primero que tenemos que hacer también nosotros es orar. Después de que oremos, sabiamente acercarnos a esa persona y decirle, hermano, hermana, ¿está bien? ¿Le pasa algo? Hay personas que son muy reservadas, que aunque están viviendo algo, que hay un quebrantamiento o aflicción, se van a reservar esas palabras y le van a decir a usted o a mí, sí, todo está bien, porque así son. Y no quiere decir que son malas personas, que no confían en nadie, no, son personas que son muy reservadas, y también es bueno respetar, amén, esa clase de personas, porque así son. Hay personas que no, apenas se acerca y usted lo mira un poquito diferente y dice, hermano, hermana, ¿está bien? No, hermano, mira, me está pasando esto y el otro. Pero recuerda, hermano, que todo hay que hacerlo con sabiduría. Cuando dicen amén. No es correcto que andemos divulgando acá y allá lo que estamos viviendo. Eso no nos enseña la palabra. Entonces dice, pero alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Cante qué? Y aquí viene algo importante, el 14. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y esta palabra ancianos quiere decir pastores o líderes. Entonces, mira, hermano, también hasta para eso Dios siempre ha constituido en su iglesia, amén, personas, amén, de oración, personas que saben aconsejar, amén, y estos son dones que también Dios nos dio. Hay personas que posiblemente pueden tener tiempo en el evangelio, pero tal vez para dar un consejo le cuesta, amén, no es quizás eso de su don de ellos, y a lo mejor no es de que no te quieran orientar o no te quieran dar ese consejo. Tal vez esas personas se sienten limitadas y no pueden, amén, aunque quisieran ayudarte, no pueden porque no tienen eso de parte de Dios. Pero en medio del pueblo siempre va a haber personas, amén, que Dios le ha dado ese don. Ahora, ¿cómo se evidencia ese don? Ese don es el hombre o mujer. Usted lo tiene que ver, que es una persona que busca a Dios, que vive delante de Dios en oración, que reverencia la palabra de Dios, que da buen testimonio, amén, que tenga buen testimonio con los de dentro y con los de afuera. Siempre el grupo es mínimo, pero Dios siempre tiene en su iglesia, amén, equipada para que todos lleguemos, amén, al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, mire, la iglesia, por más pequeña que sea, Dios capacita. Dice la Biblia que Dios le dio dones a la iglesia. Ahora, cuando a veces la iglesia está en crecimiento, amén, entonces hay hermanos que poseen 2 a 3 dones, 4 dones. Por eso la Biblia nos enseña que un mayordomo le entregó talentos, uno 3, otro 5, y así sucesivamente, otro 1, porque Dios sabe nuestra capacidad. ¿Cuánto dicen amén?
Y eso, hermano, no nos hace más ni menos. Si alguien tiene 2 o 3 dones o talentos y yo o usted tenemos uno, eso no nos hace más ni nos hace menos. Cuando usted sabe que es un hijo de Dios, una hija de Dios, aún sea un talento, pero si usted lo pone a trabajar, eso es agradable delante de Dios. Entonces dice, está uno afligido, haga oración. Está uno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Por eso usted ve que a veces agarramos aceite y ungimos. Le quiero explicar, el aceite no tiene poder. El poder es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando ya ponemos todo, no es que yo no puedo orar porque no tengo aceite. No, eso es incorrecto. Si hay aceite, vamos a orar porque el poder viene de Dios. Si hay aceite, vamos a usar. Si no hay aceite, amén, pero usted ora con fe. Aunque no haya aceite, Dios hace la obra. ¿Cuánto dicen amén? Porque el aceite no tiene el poder. El aceite es un símbolo, amén, y por eso lo usamos. Pero en realidad el poder viene de Dios. Dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. ¿En el nombre de quién? Esta es la clave para orar. Dice la Biblia, todo lo que pidieras en mi nombre, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Entonces siempre cuando vamos a orar, sea por un enfermo, sea en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier momento, amén, siempre asegurándonos que le demos la honra al Señor Jesucristo. Él es, amén, quien es el que tiene toda autoridad. Dios Padre le entregó la autoridad al Señor Jesucristo. Dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Salvará qué? Ahora, si usted analiza un poco ahí, diría, si lo quisiéramos tomar para una sanidad física, diría el texto que leímos, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero no dice sanará, dice ¿qué? Salvará. Tiene un significado. ¿Por qué dice salvará y no sanará? Porque el plan de Dios, antes de que nos sane de nuestra vida física, Dios está más interesado en sanar nuestra vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Alguien le regala un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, porque Él está preocupado que nuestra vida espiritual esté sana. Ahora, una persona enferma físicamente puede subsistir, puede vivir ahí, aunque moribundo, pero mientras no muera 100%, está moribundo, está tal vez en un estado de parálisis, en un estado vegetal, amén. Y usted conoce muchas personas así, todavía respira, todavía está ahí. Pero en la vida espiritual, hermano, tiene otro significado. Cuando uno está enfermo espiritualmente, amén, y tiene algo en su alma, amén, está afligido en su alma, está enfermo de su espíritu, en su alma, en su vida espiritual, entonces hay una necesidad de que el doctor de doctores haga una intervención. Usted se acuerda del suceso en el cual traían a un enfermo y el Señor le dice, el mismo que usó la hermana del paralítico, ¿verdad? Lo traían al paralítico y Jesús le dice, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Jesús, más allá de tener esa intención de sanarlo de esa condición enfermiza, Jesús tuvo más y le puso más atención de salvar su alma. Entonces dice la Biblia que como Jesús conocía el sentir y el corazón de la multitud, y le dijo a la multitud, para que vean que yo soy el Hijo de Dios, no solamente le digo a él, tus pecados te son perdonados, le digo, toma tu lecho y anda. Y se levantó y caminó, porque Jesucristo enseñó que él tenía la autoridad para sanar
sanar el alma y sanar también la vida física del hombre. Eso es lo que hace la oración. Primero la oración, amén, dice más adelante, bueno, no me quiero brincar, ahí dice, amén, dice salvará al enfermo. Dice, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Le serán qué? Esto, hermanos, es lo que lleva, amén, a que nosotros podamos hablar con alguien. Y mire, hermano, esto es lo que se malinterpretó en la religión tradicional. Porque mire, si lo vamos leyendo con el ojo humano y la vista humana, puede causar un poco de confusión. Porque dice el texto, dice el verso 16, mire lo que dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y por eso se malinterpretó, y los líderes de aquel tiempo tomaron mucha autoridad y decían, es que aquí dice la Biblia, confesaos dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y líderes de mucha influencia dijeron, ustedes se van a venir a confesar con nosotros sus ofensas. ¿Y qué son sus ofensas? Sus pecados. Y se transgiversó la palabra de Dios. Pero aquí vamos a ver por la palabra de Dios que la palabra confesar tiene un significado amplio. Y la palabra confesar quiere decir hablar, transmitir, decir y dialogar. Y ahí misma la Biblia nos da la luz de la palabra. Miren el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y aquí usted va a ver la respuesta. ¿Por qué en otras creencias alguien se va a confesar con alguien, pero el que confesó da su confesión a cierta persona y se queda ahí? Ahora la Biblia dice, confesar es hablar con el que está al lado, decirle lo que nos está pasando. Pero la Biblia dice, orad los unos por los otros. Muchas veces el ir a confesarnos con alguien, muchas veces esa persona a quien estamos confesando nuestros pecados, puede ser que tenga más pecados que el que está confesando. Pero la Biblia dice ir a hablar con esa persona y al final orar los unos por los otros. Cuando la palabra se distorsiona y se cambia el contexto, se hace, aleluya, una herejía. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando esto sucede, cuando hay algo, amén, que alguien trae en el corazón, puede ser pecado, puede ser alguna falta que cometió con su hermano, acercarse a esa persona, confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por los otros. ¿Cuántos estamos orando los unos por los otros? Por eso para mí es muy importante, y usted sabe que siempre le digo, hay que tratar de conocernos y conocernos por nombres para orar y por uno por otro. Por ejemplo, el miembro más nuevo que no conocíamos era Samuelito, y ahora ya lo conocemos. Desde ya hay que orar por él. Y yo creo que ya nos conocemos todos, ¿verdad? Y hermano y hermana, quiero decirte que hay una iglesia orando por usted. Dale un aplauso al Rey de la Gloria, porque la iglesia está orando uno por otro. Dice, orad unos por otros. Sigue diciendo, para que seáis sanados. ¿Cuántos queremos sanidad? Es muy importante, hermanos. La sanidad es muy importante, muy importante. Ahora aquí entra un dilema. Mire, en la Biblia hubieron personas entregadas a Dios, que Dios, cuando ellos estaban enfermos, Dios los sanó, y gloria a Dios. Pero también hubo personas en la Biblia que amaban tanto a Dios y le servían con todo su corazón. En un momento llegaron a tener alguna enfermedad y le oraban a Dios, Señor, sáname, y Dios no los sanaba. Y esto, amén, se le llama la soberanía de Dios. Hay algunos que Dios le dice a esta persona, yo te sano hoy, y lo sana. Y hay otras personas que le dice a Dios, hoy no te voy a sanar. Y a veces, hermanos, cosas que no vamos a entender, pero esto es de Dios. Dice aquí el verso 16,
Dice la oración, el verso 16, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí por lo menos tenemos una familia con ese apellido Justo. Pero aquí está diciendo, amén, que la oración eficaz del justo. ¿De quién? Del justo. Ahora, si nosotros preguntáramos, ¿quién es una persona justa o justa? Una persona impecable, una persona con un buen testimonio, una persona que no ha pecado, una persona que tiene una vida limpia y transparente como el cristal. Pregunto una pregunta, no responda. Aún estando en Cristo, algunos cristianos todavía luchamos y batallamos y todavía pecamos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si usted y yo pecamos, entonces ¿cómo va a ser eficaz esa oración? Porque la Biblia dice la oración eficaz del justo. Y si no hay justos, entonces la oración no puede llegar a la presencia de Dios. Donde nosotros no podemos entrar, ahí es donde entra la obra redentora de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él, Él nos justifica, nos hace limpios y podemos orar con autoridad para que eso suceda. Si usted lo cree, glorifique el nombre de Jesucristo, porque Él es digno. Ahora también no vayamos a caer en esa corriente que dice salvo, siempre salvo, y yo hago este pecado y ya mañana no es que Jesucristo me justificó. No, dice la Biblia, por eso el apóstol Pablo dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Mismo Pablo contesta y dice, en ninguna manera. Dile que está a tu lado, no debemos de pecar. Y creo, hermano y hermana, que nosotros sabemos qué es el pecado. El pecado, hermano, yo no sé si a veces alguien necesita una clase de qué es el pecado. El pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Y hay una lista enorme que si lo enumeraríamos, no alcanzaríamos esta tarde. Hay cosas, amén, que uno hace a cada momento y peca. Por eso la Biblia dice, no perseveraremos al pecado. Hay personas que no les importa pecar y pecar y pecar. Tenga cuidado, porque eso también traerá las consecuencias del cielo. Dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso no es de que algunos sean más queridos de parte de Dios y otros menos. No, aquí es donde entra la consagración. ¿Cuánto dicen amén? Una persona que se consagra, que busca a Dios, que busca el rostro de Dios. Mira, hermano, hay personas que luchan con el pecado y están ahí y no quieren pecar porque le tienen temor a Dios. Pero en contraste de eso, hay personas que no les importa pecar. Aleluya, roban, dicen una mentira, otra falsa mentira, amén, y hacen tantas cosas que no les, aleluya, no les redarguye nada. Pero también creo que hay otra clase de personas que tratan de evadir el pecado, que aunque el pecado está ahí, tratan de consagrarse y de decirle, Señor, aleluya, yo no quiero pecar, Señor, yo no quiero pecar, porque tu palabra me dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Yo creo que en esta tarde llegó esa clase de personas que siempre buscan alejarse del pecado. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Haciendo el primer consejo. ¿Está uno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Por eso, hermano, nosotros cometemos tantos pecados, porque llega una aflicción y lo primero antes de orar, él me la hizo, me la paga. Ella me la hizo, me la paga. No, en el reino de Dios no es así. La Biblia dice, aleluya, que pagad con bien al que nos hizo mal. Aunque alguien nos hizo mal, hay que tener esa ayuda de parte de Dios y decirle, Padre, aquella persona
intentó hacerme algún daño, algún mal, pero yo lo bendigo, yo oro por él, que le vaya bien, yo oro por ella, que le vaya bien, yo oro para, aleluya, para que ellos le vaya bien. Alguien está conmigo en esta tarde, alguien está aprendiendo algo de la palabra de Dios en esta tarde. Es decir, aleluya, usted me hizo algo y me lo va a pagar. Eso no es de Dios. No es la evidencia de un hijo de Dios. No es la evidencia de una hija de Dios. La evidencia de un hijo o hija de Dios es: me hiciste algo, con todo y eso te perdono y oro para que te vaya bien. Ahora, si tenemos la madurez suficiente, acercarnos y decirle: mira, sucedió esto, pero vamos a arreglar las cosas. La Biblia dice: estar a cuentas unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión aconsejábamos a unos jovencitos, a unos jóvenes que estaban tomando clase prematrimonial para casarse. Y hablábamos y le decíamos, le damos un consejo: siempre que tengan una discusión, platiquen. Y se pueden decir de todo, pero al final, cuando ya se acabaron las palabras, porque ¿cuántos saben que cuando hay una discusión, el hombre y la mujer quieren ganar? No sé si eso nada más le pasa a los líderes y a los pastores, pero creo que nos pasa a todos. Y en ese momento, el hombre quiere quedar bien y le dice de todo a la mujer, pero la mujer también quiere quedarse bien, no quiere dejarse perder y le dice de todo. Yo le decíamos a estos jovencitos: una vez que ya dijeron todo lo que se tuvieron que decir y se ofendieron todo lo que se tuvieron que ofender, ahora agárrense de la mano y hagan oración. Hermanos, lo que le estoy hablando y predicando lo hemos vivido. Tenía 2 semanas de yo haberme reconciliado con el Señor. Le dije: Señor, ahora sí te voy a servir y te entrego mi vida. Aleluya. Teníamos 2 semanas, hermano. Y en los domingos por la tarde yo acostumbraba a ir a jugar fútbol y pasar con mis amigos. Amén. Pero ya había cambiado mi vida el Señor, y ya esas tardes de deporte ya lo dedicaba para ir a la casa de Dios. Y un día, entre plática con mi esposa, estábamos recién casados, y le dije una palabra que para mí no era ofensivo, pero para ella sí. Y empezamos ahí, llegamos a una discusión y ya se acercaba la hora para ir a la iglesia, y en lugar de hacer las paces, encendimos más ese momento. Y después, mi hermano, aleluya, yo le testifico, y ahora hasta me da pena, pero lo testifico para que usted no caiga por ese lado. Cuando yo era niño, yo dije: nunca le voy a poner la mano a una mujer, porque yo no voy a ser como mi padre, que mi padre golpeaba a mi madre. Cuando yo me case, nunca le voy a levantar la mano a una mujer. Y en ese momento se me vino en la mente, hermanos, aleluya, porque Satanás es sucio. ¿Cuántos saben esto? Aleluya. Y entonces ya estaba hasta en esa situación, pero en ese momento caí de rodillas y le digo: Señor, perdóname, porque antes de ofenderle a mi esposa, te he ofendido a ti. Perdóname. Y una vez que sentí que Dios me perdonó, le pedí perdón a mi esposa, y entonces ella decía: no, yo fui quien te ofendí, perdóname tú a mí. Y le decía: no, fui yo quien te ofendí. ¿Sabe, hermano? Cuando 2 se ponen de acuerdo en esta tierra, Satanás tiene que salir, aleluya, de esa contienda. Cuando Dios 2 se ponen de acuerdo, Satanás no tiene parte en la relación. Habíamos pasado 35 minutos buscando quién era el culpable. Ella decía que no, yo decía que no. Pasaron 2 minutos en reconocer delante de Dios, y entonces los 2 éramos culpables. ¿Qué hicimos? Nos agarramos de la mano, le pedimos perdón a Dios, nos pedimos perdón mutuamente, y asunto arreglado. Hermano, muchas veces nuestras condiciones de problemas no es tan grande como nosotros lo pensamos. Lo que pasa es que no queremos doblar el orgullo, hermano. Muchas veces no queremos humillarnos, aleluya, pero dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo exalta. ¿Cuánto dice el amén? Y a veces está el problema y Dios te dice:
dice, hijo, hija, ahí está la solución. Solamente ve pacíficamente y arregla las cosas. Pero ¿qué hacemos? En lugar de apaciguar las cosas, vamos y le prendemos más fuego y echamos más fuego, y ese problema se hace más grande. Y cuando ya vemos que ese problema no lo vamos a ganar ni solucionar, entonces nos hacemos las víctimas. Y Dios nos dice, ese problema no era tan grande, solamente era de arreglar las cosas pacíficamente, pero ya le pusiste tanto fuego que ahora es difícil de apagarlo. Pero la Biblia, hermanos, siempre nos da el consejo: estamos afligidos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Recuerden el que está al lado, dile, en tu aflicción hay que orar. Y sabe, mi hermano y hermana, si usted toma este consejo, se va a evitar de muchos problemas. Si usted no lo va a tomar el consejo, quiero decirte que va a ir de problemas en problemas. Porque el problema, hermano, no son los secundarios, somos nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? A veces buscamos, no, pero es que es él, es que es ella. No, hermano, somos nosotros. Dios quiere un trato con nosotros, independientemente que sea la segunda o tercera persona. Tal vez si tiene también culpabilidad, tal vez también aportó para que eso se llevase a cabo. Pero ¿sabe qué? El origen, la raíz del problema muchas veces somos nosotros. Pero el Señor ahora nos dice, cuando tengas un problema, ponte a orar. Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. Y una vez que usted y yo hacemos oración, por más aflicción que haya en tu vida, si usted hace y toma el consejo de la palabra de Dios, aún en esa aflicción, usted tendrá alegría. Y usted va a ver, hermano, es más, aquí hay hermanos y hermanas que nos han tenido confianza y nos han compartido ciertas vivencias de su vida, y ellos están viviendo aflicción, problemas, necesidades, pero usted los mira, están contentos, alegres, se regocijan porque ellos entendieron ese principio y dicen, de la palabra me dice, en mi aflicción tengo que orar, y ellos aplicaron, y ahora aunque tienen algún problema, pero están alegres porque su confianza está en Cristo Jesús. Alguien le da ese aplauso al Rey de la Gloria, que tiene cuidado de nosotros. Esto, hermano, es lo que nos lleva a poder ver la grandeza de Dios, hermano. Y el problema, los problemas están en todos lugares. Empezando, para que no se sienta mal, yo me voy a poner de ejemplo. Los problemas primero están en la iglesia. Los problemas están en sus casas, en sus hogares. Los problemas están en el trabajo. Los problemas están en la calle. Hace un par de días yo iba conduciendo en una avenida y ahí decía 45, entonces yo iba a 45, y el que venía atrás me empieza a silbar y me hacía así señas, amén, y ya como que me estaba sacando de mi control, y decía, Señor, desvíalo de este lugar porque me está ofendiendo. Y yo trataba, hermano, y al final le digo, Señor, cuídalo, bendícelo. Tal vez él viene apresurado porque tiene alguna necesidad, no sé cuál sea su necesidad. Guárdalo y protégelo, y aunque él me maldice, yo lo bendigo en el nombre de Jesús, hermano. Y después se fue y se desvió, aleluya. Pero, hermanos, había un momento que me estaba como sacándome de mi posición, de mi control, y decía, Señor, ahuyéntalo de aquí, porque si me sigue ofendiendo, tal vez, aleluya, puedo descontrolarme. Yo no sé si a usted le pasa eso, hermano. A veces, aleluya, uno trata de contenderse, de ponerse pacificador, pero a veces los problemas nos abruman. Pero yo creo que usted ha entendido ese consejo de orar, orar, orar y orar. Hermano, para eso hay que tener control.
control. Hay que fundamentarnos. Señor, mira, Señor, me están ofendiendo, Señor, me están agrediendo, dame control, dame dominio. Y hermano, usted ora por esa persona y ese rencor, ese coraje, amén, eso se empieza a ir. Cuando dicen amén, ese problema empieza a disolverse y se empieza a hacer más pequeño. Y cuando usted abre los ojos, aleluya, usted puede contemplar ese gozo, esa alegría, y lo que va a salir de su corazón va a ser un canto de alabanza que glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la hermosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Si le va a dar ese aplauso, déselo al Rey, porque Él sí se lo merece. Y quiero decirte, hermano, todo en la siguiente fase que dice la Biblia, el siguiente versículo dice: y si está alguno enfermo, hagan oración, llamen a los ancianos. Hermano y hermana, cada vez que usted está afligido y está enfermo o enferma, no dude en llamarnos, amén. Y si usted quiere, amén, dárselo su petición escrito, o puede escribirnos o llamarnos, siempre no solo nos quedamos con nosotros por esa petición, se lo presentamos a personas que Dios los ha llamado a interceder, a orar. Aquí hay hombres y mujeres que buscan a Dios en la tarde, a mediodía, en la noche, otros en la madrugada. Hermano y hermana, usted no está solo, no está sola. Hay un Dios en el cielo que está con usted. Usted tiene una familia en la fe que está orando por usted. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y también eso es digno de darle gloria y alabanza. Por eso cuando yo miro personas que están ahí orando, clamando, aleluya, tengo esa confianza de acercarme y decirle: hermano, vamos a orar por esta petición. Muchas veces, hermano, actuamos éticamente, no explicamos todo el proceso que están pasando, aleluya, pero les decimos: ore por la petición de esta persona, y no damos más detalles. Aquellas personas son sabias, dice: pastor, claro que sí, vamos a orar, y ellos lo presentan delante de Dios. Pero Dios, que conoce todas las cosas, aleluya, Él extiende su mano a favor de su pueblo. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, porque queremos alegrar su trono de alabanza. Así que repita conmigo: mi problema tiene solución. Otra vez: mi problema tiene solución. Y por tercera vez, para que el enemigo lo entienda: mi problema tiene solución. Dice la Biblia que lo que declarares con tu boca, así será. Hermano, todo problema, amén, vamos a hacer oración delante de Dios, y esos problemas se van a disolver. Esos problemas no son grandes como el enemigo muchas veces lo pone en nuestra mente y en nuestro corazón, aleluya. Pero Dios dice en este momento: yo tengo planes de bien para tu vida. Regálele un último aplauso al Rey por esta tarde, aleluya, y lo invito a que se ponga de pie por un momento. Gloria al Señor. Alabado Dios, alabado Dios.